Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pastel salado. Si estás buscando recetas en las cuales no tienes que estar mucho tiempo en la cocina, has encontrado la receta perfecta. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos con el primer paso. Yo en el bol tengo 5 huevos y en la jarra de leche tengo 300 mililitros de leche entera. A un ladito tengo la sal y la pimienta negra molida. Pero vamos a ir paso por paso. Vamos a comenzar batiendo muy bien los huevos. Una vez los huevos los tenemos bien batidos, vamos a añadir, como siempre os digo, sal a nuestro gusto. Lo mismo con la pimienta negra molida, la vamos a añadir a nuestro gusto. Una vez este paso ya le tenemos, ¿qué vamos a hacer? Mezclar de nuevo. Vamos a mezclar un poquito y una vez ya lo tenemos bien mezclado, estos huevos se los vamos a añadir donde tenemos la leche, que como os comentaba al principio, yo en la jarra tengo 300 mililitros de leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar si queréis por desnatada, semidesnatada, leche de soja, bebida de avena, sin lactosa, nada, lo que estéis acostumbrados a utilizar en casa. Añadimos los huevos, aprovecho lo que queda aquí en el bol y ya tan solo nos queda el mezclar. ¿Habéis visto qué fácil? Vamos a por el siguiente paso. El siguiente paso para este pastel vamos a utilizar pan. El pan, el que queráis, pan de molde, el pan que estamos acostumbrados a acompañar en las comidas o como es en mi caso que yo voy a utilizar el pan de molde que hice ayer y es casero. ¿Que queréis hacer el pan de molde? Nada, abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace de esta receta para que veáis lo fácil que es el preparar el pan de molde en casa. ¿Y habéis visto qué esponjoso queda? Pues este le hice ayer. Ahora, mi pastel lo voy a hacer en un molde de 28 centímetros. Tenemos que ver que el molde que elijamos sea ciego. ¿Qué quiere decir ciego? Que no esté abierto por la parte de abajo, porque como vamos a añadir líquido, es preferible que esté cerrado. Yo lo voy a hacer en un rectángulo, un molde de rectángulo, pero perfectamente puede ser cuadrado, redondo, alargado, nada, el molde que elijáis. Vamos a forrar la primera base con el pan que hayamos elegido y a continuación vamos a humedecer nuestro pan con el líquido que acabamos de preparar con la leche y los huevos. Viene la parte del queso rallado. El queso rallado, como siempre os digo, el queso que a vosotros más os guste. Yo estoy utilizando un queso mozzarella. Y ahora viene la parte que vamos a utilizar, el tomate. Tomate natural. La cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos y el grosor que le demos nosotros a las rodajas. Yo os recomiendo que sean unas rodajas más bien gruesas, como por ejemplo de medio centímetro o un poquito más. Esto ya va a ser un poquito al gusto. Con estas rodajas de tomate lo que vamos a hacer es de nuevo cubrir toda la base de nuestro molde. Ahí cubrimos toda la base y en este momento no le voy a añadir nada de sal. ¿Por qué? Porque la sal se la va a aportar el queso. De nuevo vamos a añadir nada ligeramente, un poquito más de la mezcla que acabamos de preparar con la leche y los huevos. Ahora por encima le añadimos orégano y ajo granulado. Esto va a ser un poquito al gusto, pero ya os digo que le va el orégano junto con el tomate ideal y el ajo de maravilla. ¿Que no tenemos ajo granulado? Nada, rallamos un poquito, extendemos y listo. De nuevo vamos a añadir ese queso que os decía que es el que le va a aportar la sal al tomate. Añadimos de nuevo otra base de pan, el pan que ya hemos elegido, ahí, y de nuevo mojamos con el líquido que hemos preparado de leche y huevo. Volvemos a añadir el queso, otra vez el tomate, así todas las bases que nosotros queramos de altura para formar nuestro pastel. Nada, pan, queso, pan y en cada base metemos la mezcla teniendo en cuenta que tenemos que tener suficiente con ese líquido para terminar con él. Ya hemos terminado nuestro pastel y ahora terminamos con el tomate por encima. Ahora sí le voy a añadir un poquito de sal, porque como no va a llevar ahora en este momento el queso, sino que le va a llevar al final, no le va a aportar la sal necesaria que necesita en este momento el queso. Añadimos pimienta negra molida. Ahí. Y luego también le voy a añadir el orégano, pero en este momento no se lo añadimos porque si no se nos quemaría. Porque le tenemos que llevar al horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 50 minutos. Transcurridos los 50 minutos, ahora en este momento si quisierais así ya nos valdría el pastel, pero yo de nuevo le voy a añadir un poquito de queso rallado por encima para que le dé
que le dé más jugosidad al pero no voy a cubrirlo porque quiero que se vea también el tomate. Ahora sí, vamos a añadir un poquito de orégano, que le viene genial, porque así no corremos el riesgo de que el orégano se nos queme. De nuevo, ahora vamos a subir un poquito la temperatura, porque el horno lo tenemos que colocar a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante unos 10 minutos, o hasta dejarle a nuestro gusto. Yo no le he gratinado porque me gusta que solamente haya fundido el queso. Le vamos a dejar que enfríe un poquito nuestro pastel. Mirar cómo nos ha quedado. Queda estupendo. Una vez ha enfriado, mirar, ¿ves? El solito baja para abajo y, como quien dice, se despega de las paredes del molde. Pero para estar bien seguros vamos a pasarle una espátula y cuando ya estamos bien seguros podemos desmoldar. Ahí vemos que nuestro pastel está totalmente despegado de las paredes del molde. Yo primero le voy a dar la vuelta en esta bandeja y luego lo voy a terminar dando la vuelta en el plato donde vamos a emplatar. Ahí. Aunque ya os digo que por aquí queda divino, como estáis viendo, ¿a que sí? Le quito el papel de horno que tenía colocado en la base del molde. Ahí. Ya habéis visto qué receta más fácil y con qué poquitos ingredientes. Ahora os digo que está, que luego os voy a enseñar el corte para que veáis el bocado también por dentro. Le damos la vuelta. Ahí, como si estuviéramos dando la vuelta a una tortilla, pero un poquito más grande, eso sí. Y mirar cómo queda. Queda de maravilla, nada. Un pastel súper apetitoso, jugoso, con cero complicación, perfecto para cualquier ocasión. Mirad, es que queda divino por donde lo miréis, por donde queráis verlo, es que queda perfecto. Os voy a acercar un poquito la cámara porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Y ahora a continuación os voy a partir una porción para que veáis qué delicia de bocado por dentro. Jugoso, el queso fundido, mirad, ¡ah! Todavía quema. Mirad, impresionante, fácil. Lo podéis presentar como aperitivo, como plato único. Es una porción y una ensalada, viene un plato único perfecto. Nada, una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que seguro que os va a encantar. Ahora sí, para todos aquellos que sois nuevos en el canal y aún no lo sabéis, también os podéis echar un vistazo a mis otros dos canales, a Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo, en la cajita o casilla de información, que la tenemos en la parte de abajo del vídeo donde pone mostrar más, os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y, si queréis, suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y, si queréis, suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. Ahora también comentaros, que me preguntáis en algún comentario que otro, que si el suscribirse al canal es gratuito. Sí, el suscribirse al canal es totalmente gratuito. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.